El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias, venimos de hablar del aniversario de Radatili, de la vida de Tony Bennett, ahí se suma el profe a la charla y bueno, en este momento está hablando Luis Juncos en el aniversario del 75 de Radatili, transparencia, honestidad y por sobre todo austeridad fiscal, el lema de Radatili, bueno, recordando acontecimientos. 1980 efectivamente, como Mónica decía, fue el año en el que se convierte en municipio Radatili y deja de ser una comisión vecinal, comisión de fomento, y 2002 el año en que se convierte en municipio de primera categoría y los jugosos presupuestos se volvieron de verdad jugosos. Buenos días, Gerardo, saludos a la audiencia. Buen día, muy profe. Acertado su concepto, muy bien desarrollado. Sí, no, Radatili es la famosa ciudad de dormitorio que después se convierten en espacio de residencia y donde, por ejemplo, ya usted es las primeras generaciones oriundas de Radatili. Sí. Me sorprendió, me sorprendió que haya sido ese funcionario el que puso la telefonía, pero ya es corrupto como todo lo que era del Estado, Gerardo, La central que le pusieron a Radatili, una central pentaconta, cumplía tranquilamente, ¿no? Pero fue dentro de la corrupción que tenía Entel. Entel tenía una corrupción sistemática, histórica, asincrónica, porque por ejemplo Pentaconta es una tipo de central francesa para la comunicación en comunidades rurales, pero Francia es chico, Gerardo, muy chico en el campo. Sin embargo, no sé cómo lo hicieron andar acá. Mira esa curiosidad, no la tenía, como siempre adaptando, sabiendo arreglar, reparar cosas. Claro, primero historia de una estafa, porque la primera central de Radatili es como los barrios de Comodoro, los auténticos barrios de Comodoro, donde yo le contaba que en mi barrio en el 75 se juntaron todos los catamarqueños chilenos que no se podían ver, contrataron para poner los caños, para las zanjas, la cañería, y después llamaron a la del Estado. En Radatili pasó lo mismo, todo fue hecho a sociedad de fomento, todo a pulmón. No importa que era gente que podía, a veces uno porque puede, no quiere porque... Es más, la tradición de Radatili, hay mucha gente pudiente, pero que quiere vivir con la responsabilidad de un plan de vivienda. Y hablando de lo mejor del barrio, hoy nacía Simón Bolívar. Sí, señor, uno de los próceres uno de los libertadores de Latinoamérica, que lamentablemente yo lo voy a tomar con mucho respeto y voy a recurrir a autores como González, Martínez, Caballero, Beretta, otros uruguayos, porque lamentablemente cuando le han hecho mucho daño a este sujeto, yo no soy un defensor acérrimo de Bolívar, sé que tenía cosas terribles, pero acá hay que contar la historia sin beneficio de inventario, no hay bueno y malo, acá está, es un ser humano, y lamentablemente hay gente que lo detesta porque lo que ha hecho Chávez, lo que ha hecho Maduro, lo ha convertido, cuando vos convertís la historia en un panfleto, las consecuencias después son irrecuperables casi. Sí, por ejemplo, la banda Escape le dedicó un tema, El Libertador se llama, y es el disco de 2008 en el que trabajan todo el tema del populismo, y ahí cuando hablan de Bolívar dicen que lo que buscaba el Libertador era reforma agraria, justa redistribución, sanidad, cultura, buena educación. Están boludeando, perdón que lo diga así, respeto al indígena. Respeto al indígena. San Martín era un revolucionario, era un monárquico, ni Bolívar sería un republicano, pero la reforma agraria, digamos Bolívar, ¿por qué es odiado en Perú? Porque en Perú, por ejemplo, le volvió a cobrar el impuesto a los indios y recuperó la esclavitud. Bolívar, hay que entender una cosa, es un sujeto que, por ejemplo, una de las payasadas también que hizo Chávez fue en 2010, creo que fue, que le hizo la exhumación del cuerpo porque le dolía mucho y le ofendía saber que Bolívar murió de tuberculosis, como murió el padre, como murió la madre y como murió él. Entonces, ¿cómo puede ser que un prócer muera porque tenía los pulmones podridos? Entonces exhumó el cuerpo y que salió con la teoría de que había sido envenenado en Santa Marta por los colombianos. No hay cosas más ridículas que esa, Gerardo. Claro. Así que, yendo por partes, hoy nacía... Y mi pregunta es, digamos, porque San Martín está muy claro, se formó en España, viene para acá, construye un ejército. ¿Él cómo construyó su poder, desde qué lugar y con qué ayudas? Él lo hizo con su bolsillo, con la suya de los negros de Haití, de Santo Domingo, a los cuales nunca más le devolvió ni las tropas, ni las armas, ni el dinero.
Era el cuarto hijo de una familia muy acomodada de la oligarquía caraqueña, Gerardo. Simón Bolívar nació justamente en 1783 y su padre, que era don Juan Vicente Bolívar, coronel del ejército español, y doña María de la Concepción Palacio y Blanco, con toda una prosapia, procedían de viejas familias criollas, propietarias de plantaciones, de casas, y eran esclavistas, Y lamentablemente Bolívar a los 3 años pierde la madre. No podemos decir ninguna influencia familiar porque él tenía 3 años cuando falleció el padre. Quedaron sus 4 hermanos bajo la tutela de la madre se dedicó a administrar, al poco tiempo enfermó, quedaron a cargo del abuelo materno, que también murió, y bueno, después se hizo cargo un tío desgraciado que era Carlos Palacio, que lo único bueno que le procuró una buena educación, ¿viste? Sí. Pero que administrativamente tiene sus cosas. Y una de las cosas que lo marcó mucho a Bolívar fue su formación. Primero fue un tipo acomodado que vivió rodeado de esclavos y permanentemente asistido, eso es lo que hay que decir. Entre los maestros que tuvo, que creo que ellos se lo marcaron, es este brillante pensador que vivió en Chile toda su vida, que es Andrés Bello, uno de los más brillantes pensadores de la época, ¿no? Que se calcula que es el que ejerció mayor influencia sobre la personalidad y la ideología, porque era un tipo lector de Rousseau, ¿viste? Ajá, sí. Y después está Simón Rodríguez, perdón, más conocido como Simón Carreño, ¿no? Este complejo personaje, ¿viste?, que va a ser el joven Bolívar, tenía se calcula que estos dos profesores le dejaron un culto por la libertad y una buena dosis de, megalomanía, ¿viste?, una ansia de la belleza artística y de la liberación permanente. Y al poco tiempo él ingresó al ejército, ¿no? En 1799 abandona el ejército ya con el grado de teniente, y después de una estancia muy breve que tiene en México, en la que según algunos biógrafos elogió la Revolución Francesa y el derecho de América a la independencia, se fue a España, ¿viste? Hay otros autores que dicen que no, que él se fue a España exclusivamente para recuperar un título de nobleza que no se le dio nunca, y algunos autores consideran, especialmente los que son antichavistas, dicen que si hubieran dado el título de noble, posiblemente hubiera sido lo contrario. Eso solo Dios lo sabe, Gerardo. ¿Vos querés decir que si le hubieran dado el título por ahí no apostaba por la revolución? Yo digo lo que dicen algunos autores actuales que están en contra del chavismo, del madurismo, y que han hecho de Bolívar la panacea de la revolución socialista, lejos del pensamiento real del prócer, ¿viste? Sí. De hecho, Marx, en su ignorancia, le pegó con un caño a Bolívar. Sí. Pero porque desconocía completamente. Siempre, Marx le pegó porque él era hijo de una familia muy acomodada, Bolívar, ¿viste? Lo importante es que Madrid, digamos, ya en Madrid vivió con un tío, Esteban Palacio, en casa de un sudamericano que era Manuel Mayo, que, digamos, era un sudamericano que gozaba del favor de la corte y buscó la protección del marqués de Ustariz, que le dio un conocimiento sobre los poetas, los filósofos, los historiadores clásicos. Hay que decir que Bolívar tuvo una formación impresionante, Gerardo. Lo llegó a ser amigo de Humboldt, por ejemplo. Alexis von Humboldt. Porque conoce también a la que había... Y también va a conocer, dicho sea de paso, a María Teresa, hija de Bernardo Rodríguez del Toro, un noble nacido en Caracas, y antes de casarse, que se casó a los 17 años. Ahí en ese tiempo él va a visitar Francia, que es la Francia de 1802, la Francia de Napoleón triunfante, ¿viste? Claro. Y va a ser muy, 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 muy influenciado. Se calcula que ahí toma contacto con la masonería, pero como todos sabemos, la masonería no deja fuentes como para que uno pueda ratificar, ni hay registro, ¿viste?, para poder sostener eso. Bueno, el tema es que él, después que se casó, a los pocos meses nomás, después llegó con su esposa María Teresa y enviudó a los pocos meses. Todavía se murió de la fiebre, posiblemente de fiebre amarilla murió. Sí, estaba mirando que nació en 1783, era más joven que San Martín, se casa en 1800, duró poco ese matrimonio, como vos decís, duró un año. 6 meses nomás. En Caracas, pero era muy común, en una zona que se contraía las enfermedades muy fácilmente, Gerardo. Sí, evidentemente, bueno, de ahí que los colombianos no era un lugar saludable esa parte, ¿viste? Y por algo los colombianos tienen gonorrea como un insulto, ¿no?
debe venir de ahí. Sí, bueno, pero digamos que la gonorrea es una enfermedad venérea. No, pero que evidentemente en el ambiente tropical genera una suerte de caldo de cultivo, digo, hay algo... Sí, no, era un clima completamente adverso, un espacio geográfico muy poco saludable, ¿viste? Sí. Bueno, la cosa que, bueno, hay que decir que Bolívar nunca va a volver a casarse. 25 años después el Libertador se refería de este modo a que los efectos de su viudez fue lo que le permitió ser lo que es un libertador de Sudamérica, ¿no? O sea... Con Napoleón después regresa a Europa y tras una corta estancia en España pasa un tiempo en París, en el París imperial, donde ya es otro Napoleón, ¿viste? Ya no es el Napoleón republicano, en todo caso republicano para afuera, pero no para dentro de Francia, donde conoce a muchos militares del ejército de Napoleón, al que Bolívar admiraba a la vez, ¿no? Y se va a impregnar de unas ideas ilustradas de las nociones de independencia, de soberanía popular, digamos, de progreso y civilización que le llevan, pero no hay que confundir, ¿viste? También es cierto que se incorpora a la masonería americana en París, donde alcanzó el grado de maestro, pero en estos momentos parece ya convencido de necesidad de independizarse del continente americano, se tiene que independizar, y eso se lo toma porque este autor, por ejemplo el autor Vicente González Los Certales, que es un de la Universidad Complutense de Madrid, él toma como fuente histórica todazo el encuentro de lo que escribe Alexander von Humboldt sobre él. Dice, además, Humboldt tuvo una gran impresión de Bolívar, dice, en realidad, dice, qué brillante destino el del Nuevo Mundo solo con la presencia de este sujeto, cosa que hoy no pasa porque en España todo el mundo le pega a Bolívar, lo pone como un imbécil, ¿viste? Sí. Y hay que decir, lo que pasa culpa de lo que hizo la revolución chavista con este prócer, ¿no? Sí, lo que pasa es que... digamos, hay que entender esto, Gerardo, la idea de ser el artífice de la hazaña no parece que tuviera formado todavía la idea de que se admiraba o rechazaba a Napoleón, pero lo real es que Humboldt tuvo esta impresión sobre eso. Él en París vuelve a encontrarse, esto es otro hecho que yo sí creo que es importante, se vuelve a encontrar con su profesor, con el maestro Simón Rodríguez, ¿no? O Carreño, como quieran llamarlo. Ajá. Que le va a impulsar un nuevo entusiasmo por la lectura y va a reforzar las convicciones políticas que le había ido forzando de la adolescencia. Y una de las consecuencias lógicas que durante el viaje que hicieron los dos por Italia, Gerardo, vos fijate la vida que estamos hablando, ¿no? Sí, una vida, él vive de tour por Europa. Sí, viaja a Europa. Sí, con la guita, igual que cuando hablan de San Martín, hay que vivir en Francia esa época, era carísimo, Gerardo. Y aparte... Bueno, él está de viaje con su maestro por Europa, ¿viste? Y es acá donde sucede algo medio, yo lo veo payasesco, pero bueno, el que cree en estas cosas hay que respetarla, ¿no? No solamente porque el maestro no solo va a reforzar las ideas políticas de él, sino que la consecuencia de esa influencia va a ser un viaje que van a hacer los otros por Italia y el conocido episodio del Monte Lacio, en el que el joven Bolívar, impregnado por las glorias que tenía Napoleón de libertad, va a jurar solemnemente liberar a la patria de la tiranía española, diciendo no voy a descansar mi brazo hasta que lo logre. Este propósito de culminación es como la culminación de un proceso de maduración política, ¿viste? Sí, sí. Me da la impresión que todo en Bolívar tiene un tono de mayor idealismo al de San Martín. San Martín parece un tipo más concreto, más un señor de la guerra. Bolívar parece más un estadista queriendo hacer un proyecto político de amplio alcance. Sí, lo que sucede también es una cosa. Mientras San Martín se la pasa en el frente combatiendo en el regimiento de Murcia contra los bereberes, combatiendo como marinero contra los ingleses y combatiendo como infante contra los franceses y peleando en la guerra contra los portugueses, este señor, vos fíjate, estar de tour de compras por Europa con su maestro Simón Carreño, o Simón Rodríguez, como quieran, influenciado por Andrés Bello, uno de los pensadores más brillantes que tuvo. Bello y Gay fueron los pensadores más brillantes que tuvo Chile, ¿viste? Sí. País al cual Bolívar jamás le dio bolilla, porque, es más, Bolívar hace todo lo posible para traer su maestro Andrés Bello, y véngase de esa tierra anarquizada, porque así le veía a Chile Bolívar, ¿no? Digamos, la cosa es que, bueno, pues, esa es la gran diferencia, mientras San Martín ve lo que genera
la revolución liberal, y eso que Alejandro Aguado, que era un liberal irrecuperable, estaban en el mismo servicio cuando se le hace el levantamiento en el sur de España, y ve lo que sucede cuando no se controla la masa. Bolívar en ese momento está de paseo por Europa, haciendo ceremonias y juramentos y nutriendo su ideología en base a lectura, formación, pero en un ámbito distinto, Gerardo. Sí, muy diferente y no curtiéndose en la guerra. No, para nada. A mí me gusta porque hay autores hoy en día, ahora cuando venga el tiempo lo vamos a conversar, hay autores como Emilio Ocampo, que le pega con un caño de San Martín y lo exalta, le levanta mucho la vara hasta lo indecible a Bolívar, por la sencilla razón que él quiere recuperar el honor de su familia Alvear y le duele mucho que San Martín ha sido recuperado por la historia, y en función de eso hace un River Boca como todo argentino con Bolívar y San Martín. Son dos cosas diferentes, Gerardo. Sí, es cierto. Ahora, ¿cuándo se termina la gira en Europa y comienza el proyecto de la revolución aquí? ¿En 1810? ¿Ahí es cuando viene? En 1807 llega a Venezuela. Aún resonaban los ecos del fracaso Miranda en 1806 había querido invadir Venezuela y fracasa porque no le da bolilla a nadie, ¿viste? Y hay que decir que Francisco de Miranda es uno de los líderes más importantes y uno de los más brillantes próceres que tuvo América Latina, general del ejército estadounidense en la guerra contra la independencia de Inglaterra, participante de las campañas de la Revolución Francesa, o sea, del ejército napoleónico. De hecho, es el único que figura en el Arco del Triunfo de los Campos Elíseos, o el Camp Élysée, no sé cómo se dice, ¿viste? Sí, justo ayer terminó el Tour de France ahí. En ese aspecto, él cuando llega a Venezuela, aún resonaban los ecos del fracaso de Miranda, y era incapaz de atraer a sus compatriotas a la causa que él tenía. Y no era el momento propicio para llevar a cabo ninguna acción. Bolívar dedica esos años al cultivo de su hacienda, a la literatura, a conspirar con un grupo de hombres de decidida influencia en la evolución del movimiento emancipador incipiente. Y después que la invasión napoleónica en la península ibérica, Gerardo, ofrece una ocasión propicia, el rechazo a los franceses fue categórico. Por todo, ¿viste? Toda España y por la España americana también, ¿viste? Pero ante la disolución de la Junta Central de 1810 en Cádiz, los criollos que de 1809 intentaban formar una junta soberana, depusieron en este momento al capitán, que era el general Emparán. Sí, que era reunieron con un cabildo y crearon el 19 de abril de 1810 una junta compuesta exclusivamente por criollos. También que eran criollos de distintas tendencias, porque acá tenemos desde el conservadurismo al autonomismo, al independentismo, a la que se convirtieron en un núcleo nuevo gobierno de Venezuela, pero que a Bolívar lo van a tener con mucho cuidado. Ahora, desde un primer momento de predominio conservador, Bolívar era conocido como un tipo radicalizado y nacionalista, ¿viste? Sí, Entiéndase nacionalista como que tiraba para América, No, por favor, esta palabra entiéndanla bien, Esa zona se llamaba la Tierra Firme, ¿no? Claro. Lo que era Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. Claro. ¿Cuál era? Cuando se fue radicalizando ya la revolución y ante la necesidad de ayuda exterior, es que ahí empieza a cobrar importancia Bolívar, ¿no? Porque va a ser enviado a Londres para conseguir el respaldo del gobierno inglés, cosa con el cual tuvo muy buena importancia. Y hay que decir una cosa y lo vamos a repetir de vuelta: Bolívar hizo todo lo que vio con su bolsillo, con plata de su bolsillo, ¿viste? Claro, era un tipo que tenía una fortuna en Caracas. Esa es la diferencia con San Martín, digamos. Sí, San Martín era un pelagato, no tenía un mango, ¿viste? La única que tuvo mucha plata porque cobró todo lo que tenía que cobrar, y cuando se hizo albacea de su amigo Alejandro Aguado en Europa, pero no, Bolívar nació en cuna de oro, vivió en cuna de oro y llegó a perder todo. Ojo, también hay que entender eso, Bueno, hay que entender, que la misión de Bolívar en Londres fue esencial, ¿viste? La independencia de Iberoamérica le interesaba a Gran Bretaña desde el punto de vista económico solamente, pero la situación internacional a Gran Bretaña en ese momento no le permitía un apoyo abierto a las peticiones de Bolívar. Sí, pero él, digamos que consiguió que Inglaterra apoye el proceso independentista sudamericano.
A medias. A medias. 1800, okay. Hasta 1800, Inglaterra en ningún momento a ningún español americano le decía, no me hable de independencia. Y estos tipos cometieron ese error. Bueno, acá en esa misión lo que hace Bolívar, él cerró la misión a Europa sin daño, pero tampoco provecho, porque aunque supuso el encuentro con Francisco de Miranda, al que Bolívar convenció para que regresara a Venezuela, Miranda había fracasado rotundamente en Venezuela, fue ahí en el seno de la Sociedad Patriótica donde fue presión que exigía la independencia absoluta, ¿viste? Y se mandaron la patria que el 5 de junio de 1812 la declaraban solemnemente, aparecía la llamada Primera República de Venezuela, ¿no? O de la Gran Colombia, ¿viste? Sí. O de Venezuela y Nueva Granada, como quieras llamarlo, de que había que durar alrededor de un año, va a durar nada más eso, al enfrentarse porque se tenían, digamos, no eran todas las provincias, habían 3 provincias muy fuertes, que era Maracaibo, Guayana y Coro, que se mantenían realistas, leales al modelo monárquico del rey de España o de quien sea, pero no querían saber nada con una república, ¿viste? Claro. Entonces, ahí se da la particularidad que es la de... Acá Gerardo, Bolívar desempeñó un gran papel en el giro de los acontecimientos que condujeron a la independencia, porque tras una gran polémica del Congreso en la que la ruptura con España era la primera obsesión que tenía Simón Bolívar, pronto tuvo enfrentamientos con Francisco Miranda, y es en la defensa de Puerto Bello que termina con un gran fracaso militar toda la campaña esta. Y ahí es cuando viene la Reconquista y tiene que emigrar a Jamaica. Claro, es cuando digamos, las campañas de Bolívar son de 1811 a 1815, de 1816 a 1822. En la primera, lo que voy a decir, yo lo digo de acuerdo a lo que dicen los autores. Digamos, en toda la zona que tenía que defender, se rinde, y lo que hace Bolívar es entregar a Miranda. Que después termina preso en la cárcel de Carrara, y que lamentablemente fue producto de que Bolívar se enoja con Miranda porque dice que Miranda entregó la fortaleza, y es así como Francisco Miranda termina preso en Carracas, en la zona de Cádiz, y que va a morir así. El libertador de América Latina va a morir así, de esa manera, Gerardo. Sí, el ídolo de Venezuela, diríamos, porque... El ídolo de Venezuela, exactamente, ¿viste? No hay que... Digo, y después de la idea de la revolución son muy... ¿Viste? Hay que decir que, por fortuna y educación, Simón Bolívar parecía llamado a un cómodo papel ocupar en un sitial aristocrático conformado por los mantuanos, ¿viste? ¿Por qué era mantuano? O sea, él lo que quería era una suerte de, igual que San Martín, una monarquía parlamentaria en todo caso, ¿no? No, él hablaba de república, pero él quería una gran república. Muy grande, pero digo, si él era aristócrata, me imagino una república con las clases sociales bien divididas, ¿no? Y con la... Exacto, no, acá que no te quepe duda, acá hay la gran diferencia con el Río de la Plata y todo el proceso que tuvo San Martín. En el Río de la Plata, en el virreinato del Río de la Plata, o lo que era el Río, todo desde Buenos Aires en adelante, toda la clase baja se unió a la república. Yo no sé cómo en 20 años se hicieron republicanos, sinceramente eso no lo puedo explicar todavía. Pero no, Venezuela va a ser al revés. Venezuela, cuando se hacen estos levantamientos, los esclavos y los indios y los peones dicen, esta es una pelea entre patrones, yo me mantengo leal al rey. Mientras que Bolívar, y después otra cosa, Bolívar no era un tipo de liberar los, como tampoco lo fue San Martín en un momento habló de liberar esclavos, Pero digo, los que pelearon con él, ¿los liberó después o no? Sí, no, porque era la condición. Todo negro que entraba al ejército era un liberto. Que era un limbo jurídico, Gerardo. El liberto era un tipo que no era esclavo, pero que tampoco era completamente libre. Sí, le debía servicio de manumisión a su ex dueño. Exactamente. Primero le decían, mira, con 2 años de servicio quedás libre, después los 2 años se convertían en 20, 30, andás a ver. Pero tiene esta característica. Y lo que hizo San Martín fue respetar la propiedad privada. Cuando en Cuyo se apropió de todos los bienes, de todos los esclavos de los poderosos, le firmó un documento y dijo, no, esto es una compensación que después se la vaya a completar más adelante. Entonces, está este primer tramo de 1811 a 1815, ¿qué resultados tiene? ¿Toda la zona se despeja? No, fracasa rotundamente. Digamos, inicialmente Bolívar, cuando se levanta a las 13, al poco tiempo viene
viene un comandante que tenía muy buena posición hay un cambio de rumbo bárbaro, porque después es donde Bolívar termina en Jamaica. Sí, ¿viste? sí, pero... Digamos, desde Jamaica Simón Bolívar dio prueba de una fortaleza de espíritu y también de su capacidad intelectual, Gerardo. Eso no solo pudo eludir los atentados contra su vida, que los tuvo muchos, sí, aún en Kingston tuvo peligro de que lo maten, sino también de superar la secuela dejada por los reveses sufridos en la campaña militar. claro. ¿Viste? Sí. Y de infundir fuerza a sus combatientes. En Haití él recibe la ayuda del presidente Petiona, que a la causa revolucionaria, lo que lo compromete a Bolívar a la liberación de los esclavos negros. Y a partir de ese entonces la incorporación de los llaneros que seguían a José Antonio Páez, la formación de batallones con los esclavos emancipados. Pero después no va a cumplir eso, ¿eh? ¿Él no los liberó después? No, digamos, él hizo la Gran Colombia, que era Colombia y Panamá eran lo mismo. Sí. Venezuela, Ecuador y Colombia, él no liberó él en su vida solamente liberó 6 esclavos, Gerardo, nada más. Ah, ¿viste? muy poca generosidad de su parte. Sí, de ahí donde, perdón, el escaso espíritu, él se declaraba republicano, pero era esclavista, Gerardo. Por eso Karl Marx él habla tan mal de él, ¿viste? Sí, por eso el Él veneno. lo llamó vil, miserable, canalla abanderado de los intereses de la burguesía, porque lógico era, pero él no tenía idea de liberación. Repito, él en Perú no va a ser muy querido, Gerardo, va a ser odiado prácticamente. Sí, eso no quiere decir que a San Martín lo adoraba, ni hablaba Monteagudo, que era un tipo detestable para los peruanos, pero es un hombre en serias dificultades con respecto a la parte política, es el hombre que más viajó en su vida, ¿viste? Claro, anduvo Yo por creo todos que lados. por eso hay que entender lo que él era digamos, cómo era la sociedad venezolana. Hay hay un autor que es Alcides Beretta Curi, que es de la universidad de una historia de la Universidad de Montevideo, que te explica muy bien que la sociedad venezolana vegetó durante mucho tiempo en condiciones que cuando lograron mejorar fue porque fueron esclavistas, ¿viste? Claro, así que... Y bueno, y lo que era, y después otra cosa que no tenía como, digamos, más allá que Emilio Campo le exalta la capacidad militar y bélica, era un tipo tremendamente severo. Él declaró la guerra a muerte, un discurso terrorífico, Gerardo, cuando dice la guerra a muerte, le dice que se cuiden los españoles, aunque sean inocentes, y que se tranquilicen los americanos aunque fueran culpables. Cuando vos tenés este tipo de propuestas, estás llevando a la guerra a un plano donde no respeta lo que decía San Martín, Artigas, Rivera, ¿viste? Sí, no generás esa unión que hace falta para construir un Estado y un país duradero. Claro, muchas... y por esa razón inmediatamente él toma toma Perú, el que libera a todo, al que echa a los españoles no es él, sino Sucre, que después lo van a matar en un atentado, ¿viste? Y después después otra cosa que también hay que decir, como militar, es cierto que él logra triunfos militares con grandes tropas, pero un tipo sanguinario, él no medía las consecuencias y no tenía perdón cuando ocupaba algo. O sea, pasaba... Ejecutaba a todo el mundo, Gerardo, ejecutaba a todo el mundo, cosa que no... San Martín era un tipo que ahorraba sangre lo máximo posible. Sí, y en cambio no, era la fiesta de la guerra. Sí, inclusive gracias a Gran Bretaña, tuvo muchos triunfos. Él, entre todas sus unidades, tenía 6.000 británicos peleando para él, que los puso de su bolsillo, Gerardo. Bueno, evidentemente el dinero era algo que él utilizaba a su favor para el proyecto político y suplía la falta de experiencia militar, formación militar tenía en España, pero suplía la falta de experiencia con las Fuerzas Armadas inglesas y en este caso apelando también a la clase baja con la promesa de una liberación que nunca llegó. Exactamente, sí, él repito, él en su vida liberó 6 esclavos nada más, pero es un tipo que se crió rodeado de esclavos que lo atendían. Sí, y era un tipo tremendamente cruel, era un sujeto muy... Y después, bueno, no hablar la parte personal porque eso nada tiene que ver, pero en la vida de Bolívar, repito, todos los logros que tuvo fue por la colaboración de
Es más, la batalla de Carabobo, si no hubiera sido por la brigada británica, no la ganaba, ¿viste? Esa es la realidad. Tenía 6.000 efectivos. Está bien que Londres por ahí no lo ayudó abiertamente, pero sí le permitió reclutar una serie de mano de obra desocupados de la posguerra napoleónico que estaban ávidos de ganar dinero, ¿no? Sí, y ya acostumbrados a la guerra después de tantos años de Mira, para pelear. que te des una idea, se calcula, de acuerdo a los autores, que el dinero que tenía la familia de Bolívar era de en esa época serían unos 10 millones de dólares. Que serían lo que hoy serían, no sé, no me imagino semejante cantidad de dinero, Gerardo. Era como tener 300.000 millones de dólares, una cosa así. Tenía 2.000, tenía muchísimas propiedades, casi todo Venezuela era de él. Podía pagar el préstamo, digamos que podía pagarle al Fondo Monetario, ¿no? Sí, era como Alejandro Aguado, tenía un montón de dinero. Y en cuanto a lo revolucionario, viste, bueno, acá hay un autor, los uruguayos trabajan muy bien la idea de él, son muy equilibrados. El de la Universidad de Montevideo, digamos, Nelson Martínez Díaz, dice, viste, que la formación intelectual de él va a ser un término que va a influenciar directamente en el pensamiento, pero que no se va a condecir con su contexto social, de donde es él, viste. Claro. Imagínate un Macri marxista, es imposible, viste. Había una contradicción entre los términos allí, como claro, pasa muchas entre veces. Lo que practico y lo que predico hay una contradicción, pero es lógica, ¿viste? Ajá, es entendible. La revolución, la primera república venezolana fue muy desbaratada por el empuje de las fuerzas realistas y sus dirigentes fueron sometidos y dispersados rápidamente, Gerardo, porque la sociedad caraqueña no estaba dispuesta a eso. No querían una república. No querían. Para nada, en absoluto, ¿viste? Claro. Así que me imagino división de poderes tampoco, eran muy monárquicos. No, por eso va a haber varias repúblicas, por eso el Congreso de la Angostura, que se va a hacer en 1819, donde Bolívar extendía su influencia sobre amplios sectores sociales, y donde va a tener muchas cosas con las cuales con Santander tuvo serios problemas. El héroe de Colombia. Santander es un héroe de Colombia que lo va a ayudar mucho a la ocupación del territorio, y sin la ayuda de él, no porque Páez no lo acompañó, ¿viste? Y no creo que sea como algunos autores imbéciles adjudican a los problemas de salud de Páez. Así que no pasa por ahí. Profe, te propongo... No, pasa por la... y después, que a diferencia, bueno, Emilio Campos es un autor argentino vergonzoso que exalta su capacidad militar, pero yo te doy un ejemplo. San Martín cruzó todos los Andes, no tuvo bajas en el cruce. Bolívar llevó sus propias tropas a cruzar la cordillera y se le murió la mitad de la población, hasta la pareja de él se murió, ¿viste? Cruzando, aparte, otra parte de la cordillera, ¿no? Mucho más... Sí, pero igual tenía como 3.500 metros de altura y lo hizo pelear. Y si no hubiera sido por Santander no hubieran logrado nada. Sí. ¿Viste? Pero llevó la tropa en esas mismas condiciones. Hay que entender, bueno, vos conocés, Gerardo, vos sabés que esa es una zona que tenés 30 grados abajo y a las 12 horas tenés bajo cero allá arriba. Sí, allá arriba tenés 2 grados de temperatura a la noche. Uno de los fríos más picantes que tuve en mi vida fue en el páramo de Belmira, a 3.500 metros de altura. Había bajo cero de sensación térmica y no lo podés creer. Estás abajo con 28 y arriba con 2 bajo cero de sensación térmica. Es muy loco. Vos imaginate que yo te agarro en la costa con ropa de combate para esa zona y te hago subir esa altura con el mismo equipamiento. Te estoy matando. Y aparte te perdés. Está lleno de neblina, no se ve nada. Bueno, eso es lo que pasó con, lo que pasaba que para Bolívar los recursos humanos eran un elemento reciclable, ¿viste? Sí. Y se calcula de los 6.000 británicos que llevó a pelear, les pagó a todos los que quedaron vivos, que fueron ínfimos, no llegas ni a 1.000. O sea, bastante neoliberal el muchacho. Muy neoliberal, absolutamente neoliberal desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista político, porque él quería seguir estratificando la sociedad. Era un mantuano que nunca dejó de ser mantuano, ¿viste? Claro. Así que un tipo que hay que analizarlo. Por un lado la palabra, por otro lado las acciones y el estilo de vida. Exactamente, sí. Es como yo te digo, imagínate un Macri que se hace socialista. Lo va a traicionar el contexto, ¿viste? Le puede ir bárbaro, Digo, porque... Sí, puede tener una gran
digamos, una gran oratoria, una gran práctica, pero hay un momento que fue una cuestión de formación socializante, va a tener su... eso lo ves durante la Primera República, la Segunda República y todos los fracasos que tuvo. Lo que sí hay que reconocerle que tuvo. Y después, pobre, terminó en Santa Marta con, ahí, de las tantas mujeres que tuvo, porque las tuvo y a montones. También que Sáez fue la última que lo acompañó permanentemente, pero hay que reconocer que la tuberculosis lo mató, cosa que Chávez nunca quiso aceptar, ¿viste? Chávez cayó en el ridículo de decir, no, el prócer no puede tener tuberculosis. Es como si queremos que San Martín no podía tener todas las enfermedades que tenía, ¿viste? O que Belgrano no tenía sífilis. Es una estupidez, Gerardo, es una cuestión biológica natural de la época, con una medicina bastante endeble para los tiempos que se vivían. Entonces, lógico que la tuberculosis, que casi genéticamente la tenía heredada prácticamente, el padre murió de tuberculosis, la madre murió de tuberculosis, a él la tuberculosis lo llevó a un plano de pobre que terminó en Santa Marta en condiciones que tuvo que vender todo, hasta sus caballos y sus joyas para poder irse. Sufrió muchos atentados, muchísimos atentados. Ajá. Así y un amante que tuve que era Manuela Sáenz, una quiteña que lo acompañó hasta el último momento, ¿no? Sí, y permaneció fiel a su lado, no sabía lo de la esposa y que no se había vuelto a casar, pero sí sabía sus amoríos, que son muchos, y bueno... Muchísimo, Gerardo, muchísimo. Es tremendo, un perfil que parece Neymar Jr., Bolívar y San Martín es Messi, ¿no? Esa sensación me da en cuanto al estilo. Sí, bueno, lo que hay que entender es eso, que estos sujetos son personas, y como toda persona tienen sus cuestiones. Belgrano tuvo esclavas y las vendió, San Martín tuvo esclavas, no podemos pedir, y qué sé yo. Sí, a veces... Güemes no tenía conciencia ecológica. ¿Por qué no podés pedir eso, Gerardo? No hay que pedirle en esa época no hace como mis compañeros marxistas de la universidad que me querían hablar de conciencia de clase en el esclavo de Roma, una ridiculez, ¿viste? Sí. Así que bueno, profe, te propongo una pausa y charlamos de algún otro tema. Bueno, cómo no, Gerardo. En este mediodía hemos homenajeado a Bolívar y cuando lleguen aniversarios como Ayacucho, como Guayaquil, ahí vamos a aprovechar para... Ahí nos vamos a pasar sableando toda la mañana, mira. Sí, para porque ampliar... son muy interesantes las estrategias y ahí vas a ver la diferencia entre San Martín y Bolívar, que no es como dice Emilio Campo, que era brillante Bolívar. Bolívar no ahorraba recursos humanos. Y por eso le iba bien a la soviética, ¿no? Por hacer una comparación. Sí, tenés razón. Sí. Esta cosa de cueste lo que cueste, razón, sí. pero a obtener resultados. Brillante su concepto, alumno. Pausa y seguimos charlando, ya volvemos con más, estamos con el profe 12:38. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias, seguimos charlando con el profe de Historia. Recién dedicamos varios minutos a Simón Bolívar, el libertador de la parte norte de Sudamérica. Recorrimos sus acciones, su vida, seguiremos charlando de él en otros momentos a propósito de otras efemérides. Y ahora nos quedamos en esa tónica del siglo XIX porque hoy también nacía Francisco Solano López, el hijo de... el primer presidente constitucional paraguayo y cercano al doctor Francia, ¿no? ¿Es así, profe? Sí, hoy nacía el segundo prócer de Latinoamérica, un sujeto Francisco Solano López, en 1827. Digamos, es un héroe al cual le debemos la existencia de una Argentina unificada, ¿viste? Ajá. ¿Por qué? Porque él fue el que medió en un conflicto permanente cuando hacía 10 años que estábamos en guerra, la Confederación Argentina con el Estado de Buenos Aires, ¿viste? Así se lo pagamos también, ¿no? Pero sí, Paraguay se formó con el doctor Francia, siguió el primer, Francisco Solano López sería creo que el segundo presidente constitucional, ¿no? Sí. Es un tipo que se formó tempranamente, fue político, militar, un estadista paraguayo, ¿no? Y que fue el segundo presidente constitucional del Paraguay, porque el primero fue el padre, ¿viste? No nos tiene que escandalizar cuando nosotros también tuvimos padres e hijos en el mismo gobierno y con la misma sucesión y en el pleno siglo XXI todavía tenemos países que también tienen la misma característica y que tanto Chile como Argentina se han repetido los apellidos permanentemente. Es una cuestión lógica.
Sí, aparte Paraguay tenía un régimen de gobierno entiendo que no democrático electoral, era distinto el sistema. Hay que entender eso, buena palabra, democracia, no existía en esa época, Gerardo. Claro. Se supone que en todo caso había una oligarquía o una aristocracia, ¿viste? Él fue el segundo presidente, digamos, ¿cómo es la vida de él? Él nació en el seno de una familia típica de Asunción, recibió de su padre, tuvo un maestro muy importante que fue el maestro argentino Juan Pedro Escalada, tuvo una habilidad para el aprendizaje rápido, era un sujeto que era ávido porque hablaba perfectamente el francés y se manejaba muy bien con el inglés y hasta conocía el latín, lo cual habla de la influencia del maestro por acceder a fuentes de conocimiento. Hay que entender esto, muchas veces se lo digo a los alumnos, sí es verdad que lo único esparcimiento era la lectura, como lo es hoy Internet, pero es muy posible que si a un chico vos le das Internet y no lo estimulás bien, termine viendo videojuegos y no viendo documentales, ¿viste? Sí. Lo mismo pasa en esta época. Francisco Solano López es un tipo que se cultivó una lectura bien formativa de tipo intelectual, ¿viste? Lógicamente, digamos, el padre de él lo nombró cónsul de la República en 1841 y esto fue un punto de inflexión que va a cambiar la vida para siempre y con lo cual va a tener mucho éxito porque se va a reunir va a viajar por Europa, va a buscar el reconocimiento de Gran Bretaña, de Prusia, de Cerdeña, Alemania no existía todavía, ¿no? Claro. Primero presentarse, yo hablo como si fuera un vendedor, ¿no? Como si vendiera una franquicia, pero hay que entenderlo que tiene ciertas características de este tipo cuando vos como te presentás y querés ser reconocido como un país independiente, lo cual lo logra, y del cual él va a traer su gran... muchas innovaciones al Paraguay, como va a ser mucho armamento, muchos oficiales, y hasta va a traer un barco de guerra que le vendió Inglaterra, que es el Tacuarí, con el cual después va a ser, porque también hay que entender esto, él logró la pacificación nuestra entre Mitre y Urquiza, pero cuando tuvo que viajar en el barco de guerra que tenía, ¿no? Sí. Así que todas las distancias, ¿no? Desde allí es Río Paraná y salir por el Río de la Plata. Todo viaje que hacía a Europa era esa senda, me imagino. Sí, no, es una ruta de cortesía que le corresponde a cualquier país con digamos, si nosotros con Uruguay no lo hubiéramos abandonado, hoy sí sería el Río de la Plata, podría ser un río interior, pero en estas condiciones es un río con apertura y históricamente tampoco hay que entender el mapa como lo vemos hoy en día, ¿eh? No, muy distinto, porque hay que pensar diferente al norte de Santa Fe, a Formosa, al Chaco, es otra cosa, Misiones incluso. Así que bueno, pues te decía, el ascenso social de él en la parte política nace cuando ya el padre lo norma cónsul y recorre Europa. De ahí se trae otro sobrinín más que va a ser su esposa de toda la vida, que va a ser la irlandesa Lynch, que él cuando vuelva va a regresar ya con este barco, con el armamento, con innovaciones y con esta esposa que va a tener una seria confrontación con la familia, porque él ya tenía mujer, doña Pessoa, que vivía en Pilar, con lo cual había tenido 3. Y bueno, también hay que decir que Francisco Solano López, a la par de su formación militar, se le encomendaron misiones muy importantes, y una de las misiones muy importantes que la tuvo que hacer hay que pensar que igual que Uruguay estaba atenazado por lo que hoy es Argentina y lo que es el Imperio Brasil, ¿viste? En Europa, bueno, cumplió diplomáticamente con éxito todo lo que fue como emisario, también que llevó emisarios estaba acompañado por De la Peña y por Gil, y llegó a Buenos Aires en 1842 reconociendo la independencia nacional por parte de Juan Manuel de Rosas. Eso también hay que reconocerlo, Gerardo, ¿viste? Sí. Eso es un logro muy importante. Él va a ser muy poco tiempo, no va a alcanzar a ser 10 años presidente de lo que es Paraguay, y va a traer innovaciones y va a tener una influencia muy importante sobre lo que era Corrientes, va a tener también se va a frustrar su alianza con Corrientes, pero va a tener un vínculo muy cercano. Él cuando asume la presidencia en 1853 había prestado un servicio muy importante en lo que es la República Argentina. Gracias a él es que tuvimos el Tratado de San José,
donde se podía, donde él fue la garantía de ese acuerdo, Gerardo. Ajá. Mira, yo digo, porque después, digamos, en esa época Mitre hablaba muy bien de, digamos, el Pacto de San José de Flores, lo logramos, el Pacto de San José de Flores significa la unificación de la Argentina como la conocemos hoy, y que a partir de ahí se empezó a expandir. Fue gracias a los buenos servicios de Francisco Solano López, que logró interceder entre Mitre y Urquiza, dos porfiados por naturaleza, enemigos de para toda lograr la vida. la consolidación de un solo país. ¿Viste? Él logró que Buenos Aires acepte integrarse a lo que va a ser después la República Argentina, ¿viste? Sí, muy importante, y vaya agradecimiento invadirlo después en 1865. Bueno, hay muchos que lo discuten, hay autores como el doctor Matos que te dicen, no, él invadió el territorio de Corrientes para ayudar al Uruguay. Paysandú fue un combate icónico en esa época. Creo que hasta el día de hoy hay resabios históricos en ese lugar que lo recuerdan, ¿viste? Sí, hay un museo especial de la guerra con el Paraguay. Sí. Bueno, y fue un héroe que vivió, trajo toda la modernidad al Paraguay, trajo el telégrafo, el ferrocarril, y me gusta porque todos los pensadores como Sarmiento, todo lo que como Mitre, Sarmiento, que criticaron severamente al Paraguay diciendo que tenemos que unificarnos, Brasil, Imperio Brasil, esclavista por antonomasia, Uruguay y Argentina para terminar con esta ignorancia, dictadura y atraso de la civilización. Después, como dijo Alberdi, el primero que llegaba a muchos argentinos que llegaban a Paraguay veían por primera vez el telégrafo, el ferrocarril, las bibliotecas, el teatro que armó él. La casa de gobierno que se hizo, el Palacio de Asunción, no fue algo que él construyó como hacen hoy los políticos que piden grandes préstamos con rendiciones dudosas y que hacen de una construcción posmoderna el espacio público. La casa de gobierno era su casa, Gerardo. Ah, mirá, es sencillo, ahorrativo además. Sí, no, pero poniendo sus propios bienes, como hizo también Bolívar. Bolívar gastó toda su fortuna en un ideal, ¿viste? Eso hay que reconocerlo, ¿viste? Sí, y este tipo también... nadie pide eso en los políticos de hoy, pero sí que observen un poco cómo es el camino. Bueno, y va a ser un tipo que va a morir por su patria. Hay autores que yo en esto, la guerra del Paraguay nos vamos a tener otro día porque es mucho más lejana, mucho más compleja, quiero decir, y hay que entender que lo que se pensó que iba a ser un trámite terminó siendo una complicación, ¿viste? Mitre como pésimo militar de turno y Brasil como petulante armada marina de guerra, terminaron cometiendo un serio error, ¿viste? Nosotros mandamos 30.000 combatientes, Uruguay mandó 5.500 y Brasil en una población que no llegaba a los 200.000 habitantes, Gerardo. Este tipo de razón hizo que le pagamos la unificación de nuestro país tratándolo de salvaje. También hay que decir que tuvo sujetos que lo defendieron, como fue Alberdi, como fue José Hernández. Sí, y después Estanislao López ya no estaba, pero a mí me da la impresión que también se iba a poner del lado de Solano. Lo que hay que decir que cuando la guerra del Paraguay se da, pues se supone que él invade pidiendo permiso para pasar por Corrientes, no se lo autorizan, pasa igual, y ahí se forma la triple infamia que va a ser la guerra contra el Paraguay, de la cual un día los argentinos van a tener que pedir perdón al Paraguay lo que le hicimos, ¿viste? Ahora, Francisco Solano López muere en la guerra, ¿no? Él se pone al frente del ejército paraguayo y va a morir en Cerro Corá peleando con sus tropas, un ejército de chicos, mujeres, niños que van a combatir. De hecho, el Día del Niño de Paraguay se lo conmemora de una manera muy diferente y que no la quiero nombrar por no alimentar el morbo, pero que fue la actuación del Brasil en esto, ¿no? Francisco Solano López es un héroe que muere con su país. Cuando él dice, hay autores que han hecho unas literaturas nuevas bastante interesantes, no solamente José María Rosas, que lo reivindica, ¿no?, sino que cuando él muere en Cerro Corá peleando al frente de ese ejército contra la desigual pelea que tuvo, cuando él dice muero con mi patria, hay una mala interpretación porque él en ese último momento él no habla en español, ¿viste? Habla en guaraní.
Claro, exacto, sí, sí, la segunda, bueno, es un país bilingüe, tiene esta hermosa lengua, Gerardo. Lo que pasa en la interpretación de los autores cuando él dice en Cerro Corá, muero con mi patria, porque él pensaba que cayendo el ejército, Paraguay territorialmente desaparecía. Sin embargo, Paraguay tuvo la fortaleza, la dignidad y la dureza y la virtud, porque alguna virtud tenés que tener como país para que una vez que te eliminen la mitad de tu población, donde desaparecen los hombres, donde después tuviste guerra civil, después tuviste la guerra del Chaco, y hoy en día estás firme y presente en el... Más allá de lo que la nata muestre al Paraguay como lo que es, alguna virtud tiene este país para que se sostenga en el tiempo. Cuando él dice muero con mi patria, porque él pensó que ese territorio, las misiones paraguayas se empezaban a repartir como un pastel entre Uruguay, entre Brasil y Argentina especialmente. Y no pasó, y hoy tienen poca inflación y están pasó en cierta mejor forma, parados. Pasó en cierta forma. Nosotros le robamos un territorio, Sí. Brasil le robó otro pedazo más grande, Paraguay no era lo que se ve hoy en día. ¿Y Bolivia le sacó un pedazo o Paraguay le sacó a Bolivia en la guerra del Chaco? Paraguay le sacó un gran pedazo y se lo tuvo que devolver aún ganando la guerra. Para consuelo argentino que nos pasó con Brasil. Sí. Bueno, Paraguay le pasó exactamente lo mismo. El Paraguay tenía un gran territorio que ganó en la guerra del Chaco en 1933-1935, pero después tuvo que devolver gracias a las buenas gestiones de Saavedra Lamas, que se llevó el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Bueno, profe, y después descubrimiento de Machu Picchu, brevemente, hoy, si no me equivoco... Permitime cerrar bien este concepto. Cuando él dice muero por mi patria, porque pensaba en eso. Hay otros que dicen que no, lo que dijo él fue muero por mi patria, no con mi patria, Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y lo que hace a Machu Picchu es un descubrimiento, digamos, hay que entender, yo no conozco el lugar, pero conozco mucha gente que ha estado ahí en el departamento de Cusco, en la provincia de Urubamba, y Machu Picchu es un espacio descubierto recientemente. Ahí está a 2.400 metros de altura, Gerardo, eso es lo que hay que entender, y es un ícono de lo que es la cultura de este periodo. Lo digo nosotros que tenemos una formación tan europeizada en lo que hace a la cultura, te demuestra cómo era la capacidad de desarrollo que tenía esta civilización, ¿no? Sí, exactamente. Así que, profe, te agradezco esta conversación del día de hoy, que tengas un excelente día y mañana nos reencontramos 11:30 para seguir charlando de historia. Bueno, que tengas un buen día, Gerardo. Abrazo, pausa final y me despido.